Gloria Spirit y está casada con Íñigo. Miguel, perdón. Ya. Con Miguel, tiene 4 hijos y está aquí para proclamarnos que Jesús vive y es Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿No puedo estar con un micrófono fijo? Sí. Sí, gracias, por favor. Es que si no, yo gesticulo mucho y me lo refiero todo el rato. A lo mejor prefieres estar sentada, Cristina. No, ¿No? pero me puede poner una Oye, ¿dónde está el micrófono? No perderme. Bueno, vale. Gracias. Bueno, pues muchas buenas tardes a todos y gracias por recibirnos aquí en este lugar tan precioso. Me preguntaba cuántos años llevaba el grupo y me han dicho que 11, yo creía que 10, me sonaba como 10. Y hace 11 años que vinimos yo también, otros cuantos hermanos del grupo, a ayudar con la música, con la alabanza para iniciar este grupo. Y bueno, pues es una maravilla ver cómo el Señor regala la perseverancia y aquí estáis y cada vez más y más hermanos. No sé, seguramente os lo preguntaron el primer día, ¿cuántos sois nuevos? ¿Cuántos venís por primera vez? Bastantes. Bueno, pues como ha dicho la hermana, esta enseñanza de hoy, que es la segunda, se llama Jesús vive y es el Señor. Voy a empezar leyendo la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro, y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron 2 hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo, y ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a los demás. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esas palabras son impresionantes y nos tienen que golpear, porque muchas veces en la Iglesia Católica, los cristianos, buscamos entre los muertos al que vive y todavía no nos hemos dado cuenta de que vive. Y seguramente muchos de nosotros hemos pensado, si yo hubiera conocido a Jesús y hubiera vivido en su tiempo, le hubiera oído predicar, le hubiera visto hacer milagros, pues seguramente yo no le habría negado, no le habría abandonado, no habría, por supuesto no habría gritado crucifícale. Pero tenemos que desengañarnos. Los que estuvieron con él, los que le vieron su mirada, sus palabras, convivieron con él 3 años, los que le vieron hacer prodigios y milagros, pues salieron huyendo, le abandonaron, le negaron, le traicionaron y no permanecieron junto a la cruz nada más que San Juan. Así que nosotros no seríamos mejores seguramente. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no se quedaron con él? ¿Por qué nosotros probablemente también saldríamos corriendo y le negaríamos o no le reconoceríamos? Porque les faltaba y nos falta muchas veces a los cristianos una chispa. Esa chispa que da el Espíritu Santo. Esa chispa que hace que puedas permanecer junto a Cristo, que le puedas reconocer. Y esa chispa la refleja fenomenal también en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús se aparece, después de resucitado, se aparece a los 11 en el cenáculo, a los 11, no a los 10, porque no estaba Tomás, y bueno, les dice paz a vosotros, y los discípulos después le cuentan a Tomás: hemos visto al Señor, y nos ha dicho esto y esto, y Tomás dice, pues si no lo veo, no lo creo. Si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos, si no meto mi mano en el agujero del costado, en el llaga del costado, no creeré.
y al domingo siguiente Jesús vuelve de nuevo a aparecerse a ellos, a decirles de nuevo la paz a vosotros, y entonces le dice: Tomás, ven aquí, trae tus dedos, mételos en mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y en ese momento, Tomás cae de rodillas y pronuncia las palabras más bellas que hay, yo creo, en toda la Escritura. Y declara y clama: Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le pasó a Tomás en ese momento? Que se le infundió la fe, esa chispa de la que estamos hablando, esa chispa que no tenía. Y la acción del Espíritu Santo sobre él le iluminó y le llenó de fe para poder reconocer en Cristo a su Señor y a su Dios. No solamente por haber visto los clavos, sino porque la chispa de Dios le llenó de fe. Y la fe es algo que no se aprende en el colegio, que está muy bien que nos la enseñen, que no nos la pueden enseñar nuestros padres. Nuestros padres nos pueden dar cultura cristiana, y el colegio cultura cristiana, y nuestros padres nos pueden llevar a misa y nos pueden enseñar a rezar, y eso está muy bien y es fundamental y hay que hacerlo. Pero esa fe, nosotros también podemos incluso vivir como cristianos y creernos cristianos y tener una apariencia de cristianos y una formalidad de cristianos. Yo así era, yo era cristiana, formalmente cristiana, y hasta que la chispa del Espíritu Santo no se encendió en mí, yo no pude proclamar en mi corazón ese Señor mío y Dios mío que cambia la vida, que hace postrarse ante el Señor y adorarle, y amarle, y servirle, y seguirle hasta la muerte y hasta donde haga falta. Así que para eso estáis aquí, para eso estamos aquí, porque no los más antiguos os creáis que ya lo tenéis todo, no. Que el Espíritu Santo tiene mucha más chispa para darnos, es muy chisposo, está deseando encendernos más y más y más. Pero los que venís por primera vez, estar deseosos de que os pueda suceder esto, que os pueda suceder que podáis caer de rodillas rendidos ante el Señor, clamando en vuestro corazón y en vuestra alma, con todo vuestro ser, con toda la unción de vuestro ser: Señor mío y Dios mío. Y eso es la fe, eso es la fe. Ni siquiera María Magdalena, que amaba tanto a Jesús, cuando Jesús se le aparece resucitado, pues tampoco le reconoce. María Magdalena tampoco tiene la chispa, todavía no le reconoce, le confunde con el hortelano. Y solamente cuando Jesús la llama por su nombre y le dice María, ella vuelve, otra que cae de rodillas y le dice: Rabuní, maestro, Señor, mi Señor. Yo he compartido con muchas personas el testimonio o la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, y muchas, yo entre ellas también, hemos experimentado en nuestro corazón que ese día de la efusión del Señor nos llamó por nuestro nombre, como a María Magdalena. Yo escuché que a mí me decía Cristina con una voz que rompe todo, y no me queda más remedio que caer rendida también. Así que esa chispa se la encendió a María Magdalena la voz del Señor, la voz de su Espíritu. Y esto es la fe. La fe es reconocer en Cristo no solo un hombre resucitado, porque también estaba resucitado, también fue un hombre resucitado Lázaro, también el hijo de la viuda de Naín estuvo resucitado, sino que es reconocer en ese hombre Jesús resucitado a nuestro Señor y a nuestro Dios. Esa es la fe. Contaba el padre Chus Villarroel, que muchos de vosotros lo habéis conocido, los que no pues os habéis perdido esa maravilla, esa bendición de haberlo conocido, el sacerdote dominico que falleció, por desgracia para nosotros, por gracia para él, que estaba en el cielo alabando al Señor este pasado agosto, el 30 de agosto. Y él contaba que un día conoció a un chico musulmán que quería hacerse católico, y entonces pues que le decía: Padre Chus, yo es que no tengo inconveniente en aceptar que Jesús era el hombre más grande que haya existido. Incluso no tengo inconveniente en aceptar que era un profeta aún más grande que Mahoma. Pero lo que no puedo aceptar de ninguna manera y mi corazón rechaza es que sea Dios. Él no podía declarar Señor mío y Dios mío. No sé si algún día lo habrá logrado. Si el Señor lo ha querido, así habrá sido. Pero en ese momento no podía postrarse y reconocer a Jesús como su Señor y su Dios. Y por desgracia, muchos de nosotros todavía no nos hemos rendido a Él.
Así que aquí estamos para eso, para que el Espíritu Santo nos trabaje las rodillas y podamos caer rendidas, porque el Espíritu Santo trabaja el corazón, el alma y las rodillas también, que a veces somos muy chulos. Así que hay un salto de calidad muy grande cuando el Espíritu Santo obra en un corazón, y de pasar de una fe que puede estar a lo mejor en la cabeza, que puede estar muy racional, muy aprendida, muy culta, muy sabia, muy perfecta, pero que no está en el corazón. Y el Espíritu Santo hace que ese salto de calidad, ese cambio. Seguramente muchos de los que habéis tenido ese encuentro con el Señor habréis dejado de hablar de Dios para hablar del Señor. La gente que no tiene mucha experiencia del amor de Dios, pues habla de Dios como distante, alto, lejano, todopoderoso y muy grandísimo, pero Dios allí y yo aquí. Y cuando hay experiencia del Espíritu Santo en el corazón, casi todo el mundo ya habla del Señor y de mi Señor. Porque Dios se transforma en mi Señor, en alguien que es mío, que está en mí, que vive en mí, que me acompaña, que está en mí y que no es distante, que es cercano, que es mi vida. Y me gusta de este ejemplo. Nosotros tenemos 3 hijos y 9 nietos y no vamos a contar todas las experiencias de los hijos porque serían de la fe, porque ha sido su caminar, como el nuestro también, como el de todos, pero hubo una época en que nuestro hijo el mayor pues estaba un poco bastante tibio, bastante rebotadillo, como él siempre dice, nunca dejé de ir a misa los domingos, cosa que el Señor le preservó, pero estaba muy frío y muy, pues eso, con cara amargada, porque no, cuando está uno lejos de Dios y no percibe a Dios, pues la cara no es muy feliz. Y entonces, bueno, tuvimos la bendición de ir a Tierra Santa y allí pues hubo un cambio maravilloso en él, tuvo un encuentro, algo le pasó, empezó a cambiar, se le cambió la cara, nos pegamos unos abrazos, aquello fue maravilloso. Pero después ese verano, eso fue en Semana Santa, y ese verano hizo el Camino de Santiago con un sacerdote estupendo y un grupo de jóvenes, y fueron pidiendo de la providencia. Y cuando volvió y nos contaba, a su padre y a Miguel y a mí nos contaba todas las experiencias que habían vivido y no sé cuántos, y entonces de pronto decía, pues que entonces el Señor, tal y cual, porque entonces el Señor, porque entonces fuimos porque el Señor. Y entonces su padre y yo nos miramos así, como guiándonos un ojo, ¿no? Como diciendo, ay, aquí ha habido un cambio, aquí algo ha pasado. Porque ya no habla de Dios, ya no habla como Alex, no habla del Señor. Así que es un cambio muy precioso que hace el Espíritu Santo en nosotros. Así que lo que queremos es que en este seminario podamos percibir todos que de verdad este Jesús del que hablamos, que hemos cantado, que vive y que es el Señor y todo lo que le hemos cantado, que de verdad no sea algo teórico, sino que nuestro corazón lo experimente. Que experimentemos que ese Cristo Jesús está vivo, está resucitado, está vivo, es el Señor de mi historia, de la historia y de mi historia, de la vida y de mi vida, y que camina a mi lado todos los días de la vida como Él ha prometido, porque Él nos lo ha dicho, y así es, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos que nos pase a todos como les pasó a los discípulos cuando también después de la resurrección, cuando se van a Galilea y se van a pescar de nuevo y vuelven de la pesca sin haber pescado nada, y cuando están llegando a la orilla pues ven a un hombre en la orilla al que no reconocen, de nuevo no lo reconocen, ven a un hombre pero no lo reconocen, y entonces San Juan, con la chispa que el Espíritu Santo de pronto dice, es el Señor. Se lanza Pedro al agua, se acercan todos gozosos a la orilla, llenos de emoción, porque han reconocido al Señor. Pero ha sido esa chispa, ese fuego, pues a lo mejor es el contagio de unos a otros también, que la chispa del Espíritu Santo se nos contagia de unos a otros. Y corren llenos de gozo a la orilla. Y este es el gozo que mueve a alabar, a cantar, a bendecir, a dar palmas. A los que venís por primera vez aquí seguramente pues, os habrá parecido un poco chocante, un poco raro, o un bastante chocante o un bastante raro. La gente que canta, que alaba,
Y hay gente que a lo mejor dice, esos carismáticos, esos son los que cantan mucho, como si fuera porque hacemos un teatro. Pero no, es que eso no sale de un teatro, eso es que sale de un gozo profundo del alma, de un gozo, porque hemos recibido la mejor noticia que puede existir, la noticia más grande, que tenemos un Dios que está vivo, que camina a nuestro lado, que es nuestro Señor. Así que es fundamental este seminario para que se renueva en nosotros el agua del bautismo y se nos avive todo eso que necesitamos que sea avivado. ¿Y cómo se expresa en nuestra vida ese señorío de Jesús? Que no es algo que digamos, sí, yo digo, Señor mío, Dios mío, y me emociono mucho, pero ¿qué pasa en mi vida si yo lo reconozco como mi Señor y mi Dios? ¿Qué puede pasar en mi vida? ¿Qué va a pasar? Pues lo primero que va a pasar es que Jesús, haciéndose el Señor de mi vida, va a ir quitando otros señores que estorban en mi vida, que no son buenos para mi vida, que impiden que Él reine y sea el Señor y se enseñoree de todo. Y esos señores, sobre todo, el Señor que más nos entorpece y que más nos amarga la vida y la existencia, y que Cristo quiere quitar, quiere adueñarse de Él para resucitarlo y salvarnos de Él, es el miedo. El miedo, nosotros vivimos muchas veces llenos de miedo. Miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a que no me quieran suficiente, miedo a que mis hijos no se salven, miedo a perder mis bienes económicos, miedo a hacerme viejo, miedos y miedos y miedos. Y esos miedos que están completamente unidos, se unen a la raíz del pecado original, porque el pecado original surge de la desconfianza de Dios, y entonces cuando se desconfía de Dios, pues se tiene miedo. Cuando nuestros primeros padres pecaron, pecaron por desconfiar de Dios, porque no creyeron que Dios era bueno, y dudaron y creyeron la palabra del demonio, y entonces les entró miedo, vivieron ya en miedo, se tuvieron que esconder porque les daba miedo que Dios les viera, y se llenaron de vergüenza y de miedo. Luego, cuando el pecado original nos hace vivir en el miedo, y Cristo ha muerto por nosotros para librarnos de las consecuencias del pecado original, del pecado y de la muerte. Luego viene a liberarnos de nuestros miedos, y nos lo ha dicho, nos lo dice montones de veces. Él nos dice todo el tiempo, no temáis, en su palabra, no temáis, soy yo, no temas, soy yo, estoy aquí, no temas. En la Biblia, yo no lo he comprobado, pero lo he leído y lo he dicho y lo repito muchas veces. Se dice 365 veces en la Biblia, Dios dice no temas, o no tengáis miedo, o no temáis. Una para cada día del año. Así que cuando nos levantemos cada mañana, tenemos que decirle al Señor, mi no temas de hoy, dímelo al oído, dímelo al corazón, para que yo viva sin temor, entregado todo a ti, a tu señorío. Así que ese es lo que el Señor quiere que suceda en nosotros. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo hacer en nosotros, que seamos capaces de entregarle al Señor todo eso, porque nosotros no somos capaces. Nosotros lo tenemos todo agarrado. Y es el Espíritu Santo el que nos hace que lo vayamos entregando. Primero y además nos va mostrando qué cosas tenemos agarradas y qué cosas le tenemos que entregar. Y así poco a poco, porque es muy delicado. Porque nosotros a veces creemos que ya le hemos dado casi todo, que muchas cosas le hemos dado, pero de pronto nos muestra las cosas que tenemos como si fuésemos tío Filito, que lo tiene todo avaricioso, agarrado para sí, y haciéndonos daño, porque cuando lo tenemos agarrado para nosotros sin dárselo a él, nos hace daño, y no permitimos que él lo venza. Cuando yo hice el seminario de Vida en el Espíritu, como ha dicho, en el año 2000, que recibí la infusión el 7 de mayo del 2000, que era el Día de la Madre, que fue un regalo maravilloso que Dios me hizo del Día de la Madre, pues en la enseñanza del día, como el segundo día de Jesús vive y es el Señor, pusieron un ejemplo que me pareció precioso porque tampoco escuché mucho las enseñanzas, yo estaba un poco asombrada de todo lo que veía, pero eso se me quedó muy grabado. Y entonces decían que nuestra vida es un viaje y nosotros vamos en un coche, ¿no? Y hay muchas maneras de llevar ese coche. Hay gente que a Jesús no lo lleva en el coche, para nada.
no lo quiere, ni le interesa, ni nada de nada, no viaja con él en su coche. Los que estamos aquí no somos de eso. Si estamos aquí es porque queremos que Cristo vaya en nuestro coche. Entonces hay muchas maneras de llevar a Cristo en el coche. Muchos, por desgracia, lo llevamos en el maletero, como los triángulos para emergencia. Entonces, pues no le hacemos ni caso nunca, solamente cuando hay una avería o un accidente o algo así. Entonces abrimos el maletero y sacamos los triángulos, le decimos una mano, échame una mano, que ahora te necesito, ¿no? Hay otra manera de llevar a Jesús en el coche, que es en el asiento de atrás. Y bueno, pues ya por lo menos de vez en cuando a lo mejor le das un poco de conversación o hablas algo con él, pero por supuesto que no se meta mucho en tus asuntos, que el coche lo llevas tú y que él calladito, que ya sabes tú lo que haces, ¿no? Luego pues hay otra manera un poco más mejor, que es llevarlo en el asiento del copiloto y ya le vas dejando que te diga por dónde tienes que ir un poco, a la derecha, por la izquierda, no lo corras tanto, ahí hay un radar, ahí no sé qué, y vas haciéndole un poco de caso y además más conversación con él, pues le haces más ya, pues charlas más. Y la manera ya mejor y más perfecta es ponerte tú en el asiento del copiloto o en el de atrás, en el maletero, y dejarle a él el volante. Y que él conduzca tu vida como quiera, como a él le parezca bien y como mejor, porque es la manera mejor que va a ir tu vida a la velocidad adecuada, por las curvas de la mejor manera. Él va a ser el que va a llevar tu vida redonda y perfecta. Así que lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros es que podamos entregarle el volante al Señor. Yo me acuerdo mucho de mis padres. Mi padre ya falleció, pero cuando iban juntos en el coche, pues como suele pasar casi siempre, pues conducía mi padre, y mi madre solo conducía cuando iba sola, y ya si iba sola con su coche, pues conducía. Pero cuando mi padre ya se rompió la cadera y estaba ya más cochillo y no podía conducir, pues entonces empezó a llevar el coche mi madre. Y entonces nos daba mucha risa porque es que mi padre no paraba de decirnos a todos los hijos: ¿cómo conduce nuestra madre de bien? Es que maneja, porque decía, maneja fenomenal el coche, ¿cómo conduce? Estaba como asombrado de que resulta que su mujer conducía bien. Él toda la vida pensando que era fundamental que llevara en el coche y ahora se daba cuenta que casi lo llevaba mejor que él. Pues eso nos puede pasar con Jesús, que nosotros pensamos que como nosotros no lleva nadie el coche. Y entonces podemos descubrir, anda, pues es que lo lleva mucho mejor. ¿Cómo maneja Jesús? Vamos, por las curvas. Pero hay que estar muy atentos porque el demonio intentará que recuperemos el volante a cada instante, porque habrá muchas curvas y tendremos miedo y tendremos la sensación de que nosotros lo vamos a llevar mejor y querremos volverlo a recuperar. Pues a lo mejor nos parece que va demasiado lento, nosotros querríamos ir más deprisa, o al revés, demasiado deprisa y nosotros querríamos ir más despacio. Bueno, pues hay que estar atentos para decirle a cada día al Señor, cada día, en cada instante, en realidad cada instante decirle: Señor, no me dejes volver a recuperar el volante, porque es que si conduzco yo nos estrellamos seguro. Así que esa es la tarea que el Espíritu Santo quiere ir haciendo en nosotros, que nos perdamos, que no volvamos a recuperar el volante y que toda nuestra vida esté en las manos del Señor. Así que todo tiene que ser pasado por el señorío de Cristo, lo grande y lo pequeño, lo que nos parece una nimiedad y lo que nos parece algo muy grave y muy duro. Y no sé, yo he pasado, bueno, es que no sé cuánto tiempo me queda ya para acabar, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces, nada, que os deis cuenta que a veces pensamos en teoría muy así, yo se lo doy, lo que os he dicho antes, pues grandilocuentemente yo se lo doy todo al Señor, pero luego pues el Señor te hace ver delicadamente: pues mira, esto no me lo has dado, entrégamelo, porque esto no me lo has dado y por eso te duele, por eso te pesa, por eso te amarga la vida, porque lo cargas tú. Así que hay que entregarle al Señor lo grande, lo pequeño y lo que no, y que nos lo vaya Él enseñando. Bueno, pues en definitiva esto es lo que yo quería deciros en esta enseñanza, que el Espíritu Santo os va a hacer que experimentéis en vuestro corazón la paz del resucitado, la alegría de tener un Señor que conduce de maravilla la vida y que nos va a hacer poder decir de verdad, con todo el alma y con todo el corazón: hágase, Señor, tu voluntad, con el Padre nuestro, pero de verdad con el alma. Y que podamos decir con la canción de la renovación: ven y descánsate en Dios, tú solo adórale.
Así que nosotros a adorarle, a agradecerle, a bendecirle y a descansar en Él, porque Él lleva las riendas de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor.